Hola, mi nombre es Amanda Sofía Gradías Gutiérrez de la Universidad de Sonora, con número de expediente 21920968 de la licenciatura en Física. Mostraremos que la función lagrangiana de una partícula de masa m y carga eléctrica Q en un campo electromagnético es la siguiente. Para este problema tenemos que las cargas eléctricas son las siguientes. Tenemos que nuestra energía potencial eléctrica va a ser igual a K por Q1 por Q2 con respecto a R. Esto también va a ser igual a tener Q por Q1, K por Q1, perdón, con respecto a R por Q2. Esto también es representado o también se le llama como el potencial eléctrico, el cual se define como phi. Quedaría phi por Q2. La diferencia entre Q1 y Q2 es que Q1 crea el campo y Q2 es la carga que nosotros colocamos en el campo. Ahora tenemos que nuestra energía potencial magnética va a ser igual a mu por B, producto punto B, que sería el campo magnético, y mu representaría el momento dipolar magnético. Es conveniente procurar escribir todo en términos de campo, que sería E, B o bien phi, A, el cual A representa el potencial vectorial. Nuestra función lagrangiana nos quedaría de la siguiente manera. Sería igual a nuestra energía cinética menos phi Q2 menos mu producto punto B. Ahora, considerando la fuerza de Lorentz, tenemos que la fuerza de Lorentz es igual a Q por E más Q sobre C por nuestra velocidad, producto cruz, B, el cual sería nuestro campo magnético. Los campos E, producto punto B, satisfacen ecuaciones conocidas que se llaman ecuaciones de Maxwell. Tenemos lo que es la ley de Gauss para el campo magnético, que sería igual al gradiente producto punto del campo magnético, este igual a 0. También tenemos la ley de Faraday para el campo eléctrico, que sería igual al gradiente producto cruz del campo eléctrico, este igual a menos 1 sobre C por la derivada parcial del campo magnético con respecto a la derivada parcial del tiempo. También podemos considerar que tanto el campo eléctrico y el magnético depende de la posición y del tiempo. Usando lo anterior en Faraday,
tenemos que el gradiente producto cruz del campo eléctrico va a ser igual a menos 1 sobre c por la derivada parcial con respecto al tiempo por el gradiente producto cruz por A, donde recordemos que A es nuestro potencial vectorial. O bien tenemos que el gradiente producto cruz del campo eléctrico más 1 sobre c por la derivada parcial con respecto a la derivada parcial del tiempo por el gradiente del producto cruz por nuestro potencial vectorial. Esto va a ser igual a 0 vector. Entonces, tenemos que va a ser el gradiente producto cruz del campo eléctrico más 1 sobre c por la derivada parcial de nuestro potencial vectorial con respecto a la derivada parcial del tiempo. Todo esto igual a 0 vector. Podemos decir que cuando este vector es 0, este campo es gradiente y se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos que nuestro campo eléctrico va a ser más 1 sobre c por la derivada parcial de A con respecto a la derivada parcial del tiempo igual a menos el gradiente de phi. También tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente de phi menos 1 sobre c por la derivada parcial de A con respecto a la derivada parcial de t, y tenemos que el campo magnético va a ser igual al gradiente producto cruz de A. La fuerza de Lorentz quedaría la fuerza igual a Q por el campo eléctrico más Q sobre C por la velocidad producto cruz campo magnético. Esto también es igual a tener Q menos el gradiente de phi por phi menos 1 sobre c por la derivada parcial de A con respecto a la derivada parcial del tiempo más Q sobre c por la velocidad, el vector velocidad por el gradiente producto cruz A. Tenemos que esto es igual a tener el gradiente por A producto punto de la vector velocidad menos A y una divergencia. De aquí vamos a tener que la fuerza es igual a menos Q por el gradiente por phi menos Q por la derivada parcial de A, que es el potencial vectorial, con respecto a la derivada parcial del tiempo, más Q sobre C por el gradiente
del vector velocidad por producto punto, el potencial vectorial menos Q sobre C, potencial vectorial, por el gradiente, producto punto, el vector velocidad. Del primer y tercer término vamos a factorizar. Tenemos que la fuerza va a ser igual a menos el gradiente de Q por phi menos 1 sobre C por el vector velocidad punto el potencial vectorial menos Q por la derivada parcial del potencial vectorial con respecto a la derivada parcial del tiempo menos Q sobre C por el potencial vectorial por el gradiente por el vector velocidad, producto punto vector velocidad. Tomando en cuenta en X, tenemos que la fuerza en X va a ser igual a menos la derivada parcial con respecto a la derivada parcial en X por Q por phi menos Q sobre C por el vector velocidad, producto punto potencial vectorial, y esto nos daría como resultado menos la derivada parcial con respecto a la derivada parcial de X por la velocidad. Desarrollando por componentes, tenemos que la derivada parcial del potencial vectorial con respecto a la derivada parcial del tiempo más potencial vectorial con respecto a C por el gradiente producto punto vector velocidad va a ser igual a en X con respecto a C por la derivada parcial de Bx con respecto a la derivada parcial de X más la derivada parcial de By con respecto a la derivada parcial de Y más la derivada parcial de Bz con respecto a la derivada parcial de Z, esto en Y, más Y con respecto a C, derivada parcial de Bx con respecto a la derivada parcial de X, más la derivada parcial de By con respecto a la derivada parcial de Y, más la derivada parcial de Bz con respecto a la derivada parcial de Z, todo esto en J. Más AZ con respecto a C por la derivada parcial de Bx con respecto a la derivada parcial de X más la derivada parcial de By con respecto a la derivada parcial de Y más la derivada parcial de Bz con respecto a la derivada parcial de Z. Todo esto en K. Más la derivada parcial de Ax con respecto a la derivada parcial en el tiempo en Y más la derivada parcial en Ay con respecto a la derivada parcial del tiempo en J más la derivada parcial de AZ con respecto a la derivada parcial del tiempo en K. Tenemos que en X nos quedaría la derivada parcial de Ax
con respecto a la derivada parcial del tiempo más AX con respecto a C, multiplicando la derivada parcial de BX con respecto a la derivada parcial de X más la derivada parcial de BY con respecto a la derivada parcial de Y más la derivada parcial con respecto a BZ con respecto a la derivada parcial de Z. Esto va a ser igual a tener la derivada parcial del potencial vectorial con respecto a la derivada parcial del tiempo más el potencial vectorial con respecto a C por el gradiente producto punto el vector velocidad en función de X. De aquí obtenemos el gradiente producto punto potencial vectorial es igual a B en X por A en X más B en Y, A en Y más V en Z, A en Z. Y tenemos que la derivada parcial con respecto a la derivada parcial de Bx por el vector velocidad producto punto el potencial es igual a en X y tenemos entonces que la derivada parcial de A en X con respecto a la derivada parcial del tiempo es igual a la derivada parcial de A en X con respecto a la derivada parcial del tiempo más la derivada parcial de X con respecto a la derivada parcial de X por X punto más la derivada parcial de AY con respecto a la derivada parcial de Y por Y punto más la derivada parcial de AZ con respecto a la derivada parcial de Z por Z punto. Esto va a ser igual a la derivada parcial de AX con respecto a la derivada parcial del tiempo más el vector velocidad producto punto el gradiente por AX. Volviendo a la fuerza de Lorentz, tenemos que el vector velocidad producto cruz gradiente producto cruz potencial vectorial en X va a ser igual a BY por el gradiente producto cruz del vector potencial en X menos BZ por el gradiente por potencial vectorial en Y. O bien sería todo esto igual a BY derivada parcial de AY con respecto a la derivada parcial de X menos la derivada parcial de AX con respecto a la derivada parcial de Y menos BZ por la derivada parcial de AX con respecto a la derivada parcial de Z menos la derivada parcial de AZ con respecto a la derivada parcial de X.
Tenemos entonces que esto va a ser igual a BY por la derivada parcial de AY con respecto a la derivada parcial de X menos BY por la derivada parcial de AX con respecto a la derivada parcial de Y menos BZ por la derivada parcial de AX con respecto a la derivada parcial de Z más BZ por la derivada parcial de AZ con respecto a dx. Completando por simetría le agregamos bx por la derivada parcial de ax con respecto a dx y tenemos que esto lo vamos a poner igual a y sería bx por la derivada parcial de ax con respecto a la derivada parcial de x más by por la derivada parcial de ay con respecto a dx más bz por la derivada parcial de az con respecto a dx menos bx por la derivada parcial de ax con respecto a dx menos by por la derivada parcial de ay con respecto a dy menos bz por la derivada parcial de az con respecto a dz. Observamos que la derivada parcial de ax con respecto al tiempo es igual a tener la derivada parcial de ax con respecto al tiempo más la derivada de ax con respecto a la derivada parcial de x por x punto más la derivada parcial de ax con respecto a la derivada parcial de y por y punto más la derivada parcial de ax con respecto a la derivada parcial de z por z punto. O bien, para que la notación sea más sencilla, tenemos que la derivada parcial de ax con respecto a la derivada parcial del tiempo va a ser igual a la derivada parcial de ax con respecto a la derivada del tiempo más la derivada parcial de ax con respecto a la derivada parcial de x por bx más la derivada parcial de ay con respecto a la derivada parcial de y por by más la derivada parcial de az con respecto a la derivada parcial de z por bz. Tenemos entonces que y va a ser igual a bx por la derivada parcial de ax con respecto a la derivada parcial de x más by por la derivada parcial de ay con respecto a la derivada parcial de x más bz por la derivada parcial de az con respecto a la derivada parcial de x menos la derivada parcial de ax con respecto a la derivada parcial de z más la derivada parcial de ax con respecto a la derivada parcial del tiempo. Nuestra fuerza en x nos quedaría como menos q por la derivada parcial de phi con respecto a la derivada parcial de x menos q sobre c por la derivada parcial de ax con respecto a la derivada parcial del tiempo más q sobre c por la derivada parcial con respecto a la derivada parcial de x por el vector velocidad producto punto el potencial vectorial menos la derivada con respecto
elevado al tiempo por AX más la derivada parcial de X con respecto a la derivada parcial de tiempo. De aquí tenemos que la fuerza va a ser igual a menos Q por la derivada parcial de phi con respecto a la derivada parcial de X más Q sobre C por la derivada parcial con respecto a la derivada parcial de X por el vector velocidad producto punto, el potencial vectorial menos Q sobre C por la derivada con respecto a la derivada del tiempo de AX. O bien tenemos que la fuerza en X va a ser igual menos la derivada parcial con respecto a la derivada parcial en X por Q por phi menos Q sobre C por el vector velocidad producto punto, el potencial vectorial más la derivada con respecto al tiempo de menos Q sobre C por A en X. Observamos que la derivada con respecto a la derivada parcial de X por el vector velocidad producto punto, el potencial vectorial va a ser igual a la derivada parcial con respecto a la derivada parcial de Bx por Bx AX más BY AY más BZ AZ. Todo esto es igual a AZ, AX. Nuestra fuerza en X sería igual a menos la derivada parcial con respecto a la derivada parcial en X por Q por phi menos Q con respecto a C por el vector velocidad producto punto, el potencial vectorial más la derivada con respecto al tiempo por la derivada parcial con respecto a la derivada parcial en X punto por menos Q sobre C por el vector velocidad producto punto A. Definimos que nuestra V va a ser igual a Q por phi menos Q sobre C por el vector velocidad producto punto, el potencial vectorial, y tenemos que nuestra fuerza va a ser igual a menos la derivada parcial con respecto a la derivada parcial en X por nuestra energía potencial más la derivada con respecto a la derivada del tiempo por la derivada parcial con respecto a la derivada parcial en X punto por Q por phi menos Q sobre C por el vector velocidad producto punto, potencial vectorial, y con esto tenemos que nuestra lagrangiana nos quedaría como nuestra energía cinética menos Q por phi más Q sobre C por el vector velocidad producto punto, potencial vectorial, o también sería igual a tener un medio por la masa por la velocidad al cuadrado menos Q por phi más Q con respecto a C por el vector velocidad producto punto, el vector potencial, y esta sería nuestra función lagrangiana. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.